noches, bienvenidos a la segunda jornada del Premio Celestino de Cuentos, la edición 26 del certamen organizado por Ediciones La Luz y la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín. Ayer estuvimos en este mismo escenario, en el Centro de Comunicación Cultural La Luz, hablando sobre la vida y sobre todo la obra, la literatura del japonés Yukio Mishima. Y si vamos a ver a grandes rasgos, la obra y la vida también de Yukio Mishima tiene varios nexos en común con la obra de Franz Kafka. Sobre todo son dos autores de posguerra que van a tener el nihilismo y esa carga generacional de vivir en un país vencido, en el caso de Kafka, Alemania, de esos años, y en el caso de Mishima, el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos, como bien acabo de anunciar o dejar entre líneas, con la obra de Franz Kafka. Pero específicamente vamos a motivar el debate, vamos a motivar el diálogo a partir de la celebración del centenario de una de las novelas de Franz Kafka, El Proceso. Bien hizo Max Bruch, el amigo de Kafka, contradiciendo incluso la propia petición del autor praguense de publicar en 1925 no solo El Proceso, sino buena parte de la obra escrita por Kafka. Justo 100 años de uno de los libros capitales, junto con la obra de Joyce, junto con la obra de otros autores europeos de inicios del siglo, capitales en cuanto al rompimiento y a la transgresión en muchos sentidos, y en abrir la literatura a las vanguardias que comenzaban a inicios del siglo. Sobre El Proceso, Manuel García Verdesia, uno de nuestros invitados, junto con el profesor José Rojas Bell, que serán los dos primeros invitados en este ciclo, porque veremos la mesa, tendremos otro momento en la mesa, sobre El Proceso, las características del libro, los entresijos de la novela de Kafka. Quiero que nos des tu opinión, nos des los pormenores, nos invites un poco a dialogar, a conversar y a volver a la narrativa de Franz Kafka. Buenas tardes. Como siempre, agradezco la posibilidad que me dan de participar con ustedes, sobre todo para hablar de un escritor extraordinario, Franz Kafka. Si bien, me es sumamente atractivo hablar de la obra de Kafka, si bien no es una obra agradable en el sentido tradicional del término. Pero lo curioso es que Franz Kafka es uno de esos autores multitudinarios y unánimemente reconocido en todas las culturas y en todas las literaturas como un grande. Es difícil, yo hasta ahora he leído unos cuantos acercamientos, no he encontrado, porque desde Borges, que era tan exquisito, hasta el último de los autores, todo el mundo lo considera un autor extraordinario. ¿Y por qué uno se pregunta? Porque cuando uno lee a Borges, a Kafka, hablaba de Borges que lo había como uno grande. Cuando uno lee a Kafka se da cuenta que es una literatura ardua, una literatura donde no hay lo placentero de la existencia, sino más bien una búsqueda insistente y desesperada de realización. Pero a la larga pienso que Kafka, como nadie, sintetiza un momento del desarrollo de la historia de la humanidad. Recordemos que Kafka nace en 1883, muere un 3 de junio de 1924, o sea que es el periodo ese de entre dos siglos, un siglo que anteriormente ha estado condicionado por la gran revolución industrial que desarrolló los países capitalistas, un siglo que ha traído a la larga la carga del cartesianismo, ese racionalismo que ha llevado a pensar que el progreso es lineal, posible, alcanzable. Y sin embargo,
esas potencias que se desarrollaron con el capitalismo van en 1914 a desarrollar la primera gran guerra mundial. Y esto va a tener a Kafka en su juventud, lo va a tener ahí en mitad. Si bien él no fue a la guerra por cuestiones de salud, Kafka siempre tuvo problemas pulmonares, murió precisamente de tuberculosis, pero sí conoció la guerra y en su cercanía hubo gente que participó en la guerra y lo mortificó, lo angustió. Él pertenece, Kafka, que es, viene además, recordemos, que es Kafka viene de una minoría, es de la minoría judía Askenazi, que están una minoría dentro de otra minoría, porque además él es de la población germanoparlante radicada en la República Checoslovaca. O sea, él es de una minoría de habla alemana, en cuya minoría él es judío, minoría de la minoría. Y esto pues tiene sus condicionamientos. Acuérdense que ahí en esta minoría de habla alemana está Rilke, que también nace en Praga. Y Kafka, precisamente siendo esta minoría, que después es la minoría que va a sufrir todo el remordimiento y la fuerza represiva del fascismo posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, pero aquí ya empezaba a haber sus inconvenientes, sus dificultades para desarrollarse. Y es que, lógicamente, cuando uno lee la obra de Kafka, este hombre que enfermizo, que estudió, trató de desarrollar distintas carreras, pero para insistencia del padre, estudió leyes. Esto es muy importante y hay que señalarlo. Estudió leyes. Fíjense, trabajó de auxiliar en una oficina burocrática y por eso conoció, y la palabra burocracia tiene un sentido muy particular en la obra de Kafka. Porque si hay algo kafkiano son todas las burocracias. Las de hoy, las de ayer, las de allá y las de aquí. Y eso hay que decirlo, realmente es kafkiano. Y él lo reconoce y lo tiene presente en su obra. Porque Kafka, hay un elemento que a mí me parece fundamental para entender la obra de Kafka. Y es que cuando uno analiza el tránsito de la evolución creativa de Franz Kafka, se percata, bueno, conocemos sus principales obras, la Metamorfosis lamentablemente es la más conocida y es un poco ocultado el resto de su obra para daño de Kafka, porque hay otras obras que son tan relevantes y tan importantes. El Castigo me parece fenomenal, es una obra extraordinaria. El Proceso es una obra extraordinaria. Sus cuentos son extraordinarios, pero casi siempre la gente lee Metamorfosis y todo se metamorfosea en la metamorfosis y se deja de leer el resto de su obra. Pero cuando uno ve a Kafka con cuidado, se percata de algo. Kafka tiene un serio problema de enfrentamiento a la autoridad. Y esto es muy visible en su carta al padre. Kafka ha sido hijo de un padre dominante, un padre que lo imita, que incluso se burla de él, está en el libro, en su famosa carta que él no llegó a publicar, pero como bien dijo Erin, el amigo Max Brod rompió el pacto que había tenido con Kafka y publicó posteriormente, y gracias a eso podemos leer las cartas y podemos leer el Proceso, porque fue una obra publicada post-mortem. Si no hubiéramos, o sea que a veces hay ciertas violaciones de la palabra que son convenientes para la humanidad. Por eso es que no se puede ser absoluto en nada. Ya estoy siendo absoluto al decir esto. Pero es así. Ese rompimiento de la palabra ayudó a que se conociera el resto de su obra, sus cartas a Milena, su diario.
repito, el diario de Kafka es una lectura excepcional para conocer sus motivaciones, su mundo y su relación. Yo tuve la suerte de estar en su casita ahí en Praga, en la calle de los en la calle de los artesanos, y me sobrecogí estar en aquel lugarcito y pensar que aquel hombre había vivido allí en aquella casita allí al lado del puente de Carlos, y ver la extraordinaria cosa que hizo desde ahí. Y entonces esta autoridad que él singulariza en sus cartas amparo, donde él le dice: tú a veces hacías esto y te burlabas de mi incapacidad, no me dejabas hacer esto, uno se da cuenta en esta narrativa, porque fíjense que incluso en la metamorfosis, que uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la metamorfosis? Pensemos, hay alguien que de la noche a la mañana amanece encerrado en un cuerpo que no es el de él, es el cuerpo de un insecto. No nos dice, hay gente que dice la cucaracha, no es un insecto. ¿Y qué es esto? Fíjense, es algo que lo está limitando, es algo que lo está encerrando, es algo que le está imposibilitando ser quien quiere ser. Ese es el gran dilema de los kafkianos, la imposibilidad de uno llegar a cumplir su destino. Y aquí está, precisamente, no es casual que Kafka surge en este momento, porque es el momento del siglo en que se está luchando contra la racionalidad irracional. La razón no ha cumplido sus papeles y las personas se dan cuenta que no todo es lo racional que se piensa, no todo tiene una justificación racional. A veces se racionaliza lo irracional, y eso irracional empieza a aparecer en las letras. Jarry, Artaud, el mismo Joyce y muchos más están escribiendo de cómo entender algo que no se puede analizar a través de la simple y común razón. Por eso aparece el surrealismo, el dadaísmo, el corriente en la pintura, en el cine, buscando cómo expresar la vida a través de los métodos que no son los racionales, porque la razón no puede cubrir todo lo que está pasando y todo lo que se está tratando de entender, y hay que buscar dónde. Y es así que Kafka escribe sus relatos y sus novelas. No es casual en sus distintos relatos, y es lamentable que esta tarde no podamos presentar la reedición de los relatos que se había querido presentar, pero no llegó a tiempo, para que revisemos y veamos en varios relatos que hay como el tema de la ley, de los abogados, de la burocracia, se repite tanto en sus aforismos como precisamente hay un cuento corto que se llama El Nuevo Abogado, que por cierto tiene el nombre de Bucéfalo, el caballo famoso de Alejandro Magno. Y entonces hay otro que se llama La Condena. Siempre le está rozando este elemento de enfrentamiento a la autoridad y de que algo que me va a someter. Y es en este punto donde debemos hablar entonces de esta novela, porque acuérdense que el castillo no es exactamente una condena, pero es algo también, porque es que eso, que siempre el hombre se está enfrentando a una fuerza que él no llega a conocer, a un poder que él no llega a entender, que él no sabe de dónde surge ni cómo lo va a atacar, pero que él siente que lo está condicionando, que lo está limitando, y que a la larga si no lo somete, lo destruye. Porque acuérdense que el castillo, este hombre está tratando de que le den autorización para entrar al castillo, para hablar con los que están ahí adentro, para resolver sus problemas, pero nunca sabe ni quién le tiene que dar el permiso, ni quiénes son los que están adentro, ni nunca puede entrar. Y esta situación de imposibilidad, de destino no realizado, es constante. Y en el proceso, pues ¿cuál es el tema del proceso? Bueno, pues Joseph K., este personaje que es un poco el alter ego del propio Kafka, es un auxiliar administrativo de una empresa, y un buen día se le aparecen unos agentes de policía y lo detienen. Está detenido,
usted ha cometido un delito y va detenido. ¿Pero cuál delito? Y ahí, ese día, comienza la larga agonía de Joseph K. Porque Joseph K, a partir de ahí, comienza entonces a tratar de buscar la razón por qué lo acusan, de buscar quién lo acusa, de buscar cómo resolver aquello. Va a una corte de justicia, aplazan el juicio, empieza a buscar abogados, le sugieren distintos procedimientos, le sugieren distintas posibles soluciones, pero casi todas se tratan en el aplazamiento de la condena, no en la solución. La cosa es que está condenado a estar constantemente buscando quién me acusa, de qué me acusa, por qué me acusa y cómo salgo de esta situación. Y finalmente, pues, no hay posibilidad. Un buen día, simplemente ya cuando un familiar le había sugerido, un abogado que tenía buena fortuna en defender casos, etcétera, se lo resuelve, pero tampoco lo resuelve. Y la cosa es que un buen día se presentan los agentes, se llevan a Joseph K. y cumplen la condena. Joseph K. es ajusticiado. Ese es, en síntesis, el drama del proceso. Esa novela corta, excelente, donde incluso él ahí, dentro de la novela, lamentablemente no tenemos un ejemplar para poder tal vez leer algún fragmento. Dentro de la novela se ve su concepto de las leyes, del gobierno, de la burocracia, cómo las leyes son algo que se genera y por tradición se impone, y después nadie ni analiza. Se cumplen por una tradición, pero uno no llega a analizar, bueno, ¿son justas o son injustas? Simplemente se cumplen porque ya es una, como dice la canción esa famosa, ¿no? La costumbre más fuerte que el amor, pues ya se cumple la ley por costumbre, pero nadie se detiene a analizar si eso que se está haciendo es justo o no. Y eso es lo que deriva en leyes que son leyes, pero no son justas. No todas las leyes son justas, no toda justicia es justa. Y entonces, esto es lo que va condicionando, sometiendo a Joseph K. y lo va haciendo sufrir. Él trata de llevar una vida normal, pero es imposible vivir una vida normal cuando usted no es dueño de su destino, porque su destino está amenazado por una fuerza que además usted no conoce. Porque lo terrible es esto: cuando tú conoces a tu enemigo, tú puedes plantearte un proyecto de solucionar la crisis enfrentándote o negociando. Pero si no conoces a tu enemigo, ¿cómo puedes negociar? Pero además, si no conoces por qué tu enemigo es tu enemigo, mucho menos. Y si en definitiva esa fuerza mayor tiene una razón legal que no es legal, sino es una fuerza del oculto, de algo que está por encima de todas las cosas y que inobjetable e ineludiblemente va a cumplir su cometido. Y por eso Joseph K. al final es ajusticiado. Es terrible, pero si usted se pone a pensar en la realidad, no del año 1924 cuando se publicó el proceso, piensen en la realidad de hoy. Miren a su lado, miren a Palestina, miren a Ucrania, miren a Colombia, miren a Cuba. ¿Cuántas cosas no pasan? Uno trata de buscar la racionalidad. Dice, ¿cómo puede ser esto? Entonces, la razón siempre resuelve las cosas. Es todo lo que se justifica legalmente razonable. Es que todos somos hijos de un destino posible a partir de nuestras propias facultades. O hay fuerzas a veces exteriores que son capaces de no solamente cancelarnos, como es la famosa teoría que está ahora en la sociología, la teoría de la cancelación, que yo no hablo de ti, no te menciono, no te trato, y no existes culturalmente. No, es la aniquilación, en el sentido material, te aniquilan, te matan, y entonces esto pasa. Y eso es lo que uno siente cuando uno lee la literatura de Kafka. Este individuo que está tratando de ser, pero con una fuerza exterior, superior y desconocida, siempre lo va a llevar a la aniquilación.
creo que es lo esencial para entender esta breve novela, pero sustancial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Te agradecemos especialmente por iniciar este panel. Te despedimos y además invito a José Luis Serrano a que se incorpore en este primer cambio, este relevo, mientras despedimos a Manolo. ¿Cómo que me reímos? Decimos hasta luego. Hasta luego. Bienvenido, Serrano. Yo subrayar, porque Manolo mencionó los relatos de Kafka que se publicaron por la colección del Pueblo de Arte y Literatura, realmente no es como tal una reedición, sino será una selección, porque fue una muestra de esos relatos de la edición coordinada por Ambrosio Forné a inicios de los 60, una muestra, y hay un relato en esta colección titulado Ante la Ley, si mal no recuerdo, que tiene mucho que ver con el proceso. Incluso está dentro del proceso, es parte de la novela, pero Kafka sí lo publica en vida, un texto que publica en revista a inicios de 1915-16, y va a ser como el eje, como el centro, el mecanismo interno que va a Kafka utilizar después para darle cuerpo al proceso. Esa persona que llega delante de un gran pórtico para pasar a una cita con la justicia, va en busca de la justicia, pero el celador, quien está en la puerta, no lo deja pasar, le impide el paso, y ahí estará toda su vida esperando el momento adecuado para que lo dejen pasar. Pasan los años y la muerte llega esperando la entrada con la justicia, hasta que el celador le dice: esta puerta era solo para ti, esta era tu puerta y nadie más iría a pasar por ella, y nadie iría a pasar por ella. Básicamente ese relato, un breve relato, está incluido dentro de estos relatos ahora publicados también por Arte y Literatura. Va a ser de alguna manera el centro de la maquinaria textual de Kafka en el proceso. Novela que quedó inconclusa, o sea, no sabemos realmente cuáles hubiesen sido los caminos de Kafka para el proceso. O sea, es una novela incompleta, hay que tener también ese punto, esa perspectiva. Es un libro que no llegó a finalizar. O sea, hay libros que sabemos que se escriben y no se publican, pero bueno, se publican póstumamente bastante cercanos a cómo el autor lo escribió. Pero el proceso es una novela de tallereo, una novela quizás incompleta, reconstruida por Max Brooks a partir de la papelería de los textos de Kafka, como lo mismo pasa con El Castillo, que es otro texto también puesto a circular póstumamente un año o dos después de la muerte de Kafka. Este mismo tema de la enajenación y también el tema del hombre frente a los mecanismos burocráticos y frente también al gran mecanismo de lo mecánico, de la sociedad tecnologizada, de la sociedad mecanizada. Tiene que ver mucho con Kafka y tiene que ver mucho con su novelística, con sus cuentos, porque Kafka es un funcionario, es un hombre, podríamos decir, gris y parco, de uno de esos tantos hombres grises y parcos que integran esas masas de inicios del siglo, de una sociedad que se va burocratizando, a la par que se va mecanizando la vida. O sea, un funcionario como Joseph K., que es otro funcionario prácticamente igual que Kafka. Así que, amigo mío, Rojas, me decías que la obra de Kafka ha sido mirada desde múltiples enfoques y perspectivas teórico-filosóficas y no siempre propiamente literarias. Vamos a partir de ahí, y quizás después tú y yo podamos hablar algo también de las versiones cinematográficas en la obra de Kafka. Sí, de todos modos, bueno, evidentemente me gustaría recalcar algo sobre las visiones que se han dado de la literatura de Kafka, y me gustaría volver un poco a la cuestión esta yo creo que hay una sobredimensión político
sociológica quizá. O sea, Kafka siempre suele verse sobre la base de lo político y sobre la base de lo sociológico, y creo que con mucha razón, ¿no? Es decir, el proceso, como siempre se ve como precisamente el enfrentamiento a la burocracia o a un poder omnívodo ante el cual no puede enfrentarse el individuo. Sobre todo, o sea, Kafka es el escritor y es el pensador que generalmente, si nos veamos su literatura, casi nunca es un problema de masas y casi nunca es un problema de grupos, sino que hay una cuestión de individuo, es el individuo el que se tiene que enfrentar a algo o el que es sometido a algo, frente a masas o frente a grupos, pero que ahí siempre hay esta relación individuo-grupo. Esto es interesante por la siguiente razón. En realidad la literatura de Kafka empieza a ser muy conocida en determinados momentos. La literatura de Kafka empieza a ser bastante conocida en un momento en que hay pugnas filosóficas y pugnas sociológicas que tienen que ver con el desarrollo que ha ido teniendo el socialismo real y las culturas occidentales sobre todo la década ya del 40, del 50 en adelante. Y entonces es importante por esto el hecho de que sí, es lógico entonces que se haya fijado más en el aspecto o en la dimensión política y sociológica de Kafka. Pero en Kafka hay una dimensión que yo diría que engloba todas las demás, y es la dimensión realmente filosófico-existencial. O sea, Kafka es el individuo que, y esto creo que no se ha estudiado lo suficientemente, a pesar de que hay trabajos como lo de Fischer, por ejemplo, que desde el punto de vista del revisionismo marxista, muy justamente aborda la figura de Kafka, de algunos otros autores. Kafka es una persona que no se ha estudiado mucho en su fuente. Se habla mucho de Kafka y se habla mucho en momento, pero ¿cuántos estudios se han hecho o cuántas visiones hay sobre quiénes influyeron en Kafka? ¿Cuáles fueron las fuentes de Kafka? ¿Dónde están aquellos filósofos, aquellos escritores que nutrieron a Kafka? Esto casi siempre se sabe en todos los escritores y se estudia mucho, pero fíjense que en Kafka se ve muy poco, se ha dado muy poca atención a ello. Y esto es importante porque si uno ve a Kafka, realmente Kafka surge en una época muy determinada, y cuando uno lee a Kafka se da cuenta de que todo este mundo está en Kafka. De Kafka surge en una época en que ya ha habido un desarrollo de las literaturas fundamentales y del arte de vanguardia, o sea, después de los impresionistas y después de las primeras corrientes artísticas, después expresionismo, surrealismo, todos estos factores han ido creando un mundo, y sobre todo hay una filosofía que ha ido creando un mundo en esta época, aparte de la filosofía marxista, que es la que más ha dominado en Europa del Este, además muy cercana, por supuesto, a Kafka, el nacimiento de Kafka. Hay una filosofía que es una filosofía que viene del mundo occidental y que nace sobre todo, aunque tiene antecedentes en la época, con Kierkegaard y la filosofía de la angustia. Fíjate que en Kafka no hay obra en la que no haya angustia. Y Kierkegaard es el gran filósofo de la angustia. Kierkegaard, allá en la filosofía nórdica, en Noruega, ¿no? En la filosofía nórdica, Kierkegaard es la filosofía de la angustia. Pero no es solo Kierkegaard, sino que hay toda una corriente existencialista que está llamando la atención del mundo sobre la existencia y sobre el ser humano. O sea, hay una preocupación ontológica sobre qué es el ser. Por un lado está la filosofía del absurdo, con Heidegger y además en cierta medida también con Camus, quien siempre negó ser un existencialista, pero bueno, eso no importa el caso, todo esto, pero hay todo un mundo que nutre a Kafka. Y si uno viene a ver en Kafka hay siempre una dimensión existencial, filosófica, que subsume a todas las demás porque está presente en todas las obras. O sea, hay temas, por ejemplo, el tema de la burocracia no está presente en todas las obras, o el tema del aplastamiento del individuo está presente en todas las obras, pero el tema de la angustia existencial está presente en todas las obras, y esto es algo muy interesante. O sea, incluso la filosofía de Nietzsche, que final del 19. Incluso uno lo ve en los relatos, hay relatos sobre un equilibrista, o sea, el individuo de la fuerza floja. O hay un relato ante la muralla china, la grandeza, la magnificencia de la muralla china, que es la muralla china, primero la realidad de haber construido una muralla como tal, el absurdo de que esa muralla se haya perpetuado y el absurdo de enfrentamiento posible de un individuo ante la muralla. También siempre el individuo ante la muralla. Esto es importante en Kafka. Y me parece que
es algo bien porque bueno, siempre tenemos en cuenta el aspecto de Kafka contra la burocracia, lo cual es verdad que es así. Lo que pasa es que Kafka, quizás pase una cosa, Kafka era un escritor, bueno, es decir, era un narrador ante todo. Era un narrador ante todo y no era un filósofo en el sentido tradicional, ya no tiene filosofía. Y por tanto, en Kafka vive un mundo y tiene cierta lógica que es su angustia existencial, que su concepción del absurdo de la vida, su concepción ontológica del ser ante el mundo, frente al mundo, del ser para la muerte, que también viene un poco de Hubler en adelante con Kafka, pues se haya manifestado de un modo concreto en una narrativa que tiene que ver con su propia vida y con su mundo. Y ahí está la narrativa. Pero precisamente por eso mismo también es una narrativa que siempre es metafórica. O sea, eso es algo muy fuerte, hay una metáfora tan fuerte que llega a la parábola. Toda la literatura de Kafka es metafórica, parabólica y siempre un mundo lleno de imaginación increíble. Como decía Manolo, siempre hablamos del proceso, siempre hablamos de Dios, pero hay que leer los relatos de Kafka para ver lo que hay imaginación. Claro, casi siempre apuntada. Los relatos para mí quedan casi siempre apuntados, no hay un desarrollo a lo largo, ¿verdad?, de todo el relato, sino casi siempre quedan apuntados, pero ahí está la imaginación, ahí está la imagen, ahí está la idea apuntada. Y esto es algo importante. Y quizás por esto mismo, ya que tú lo mencionaste, es que precisamente Kafka no ha podido tener suerte en el cine. No ha podido tener suerte en el cine. Ha sido muy poco intentado, porque es muy difícil meterse como gran tiempo por este mismo mundo, porque es un mundo que no puede quedarse en la concreción. O sea, habría que tener el genio quizá unido, el genio de un Bergman con el de un... pero un genio como Orson Welles, como él, tampoco lo... No, pero los dos juntos. No. O sea, habría que tener un genio como el de Bergman, que es uno de los más grandes genios, con el de Orson Welles, con los más grandes genios, los dos genios unidos, es casi como un film, eso es casi muy imposible. Porque precisamente es muy difícil, pues, este mundo que es un mundo de una metáfora que busca lo metafísico, la angustia, lo existencial, sin abandonar lo concreto del mundo que está viviendo y de esa sociedad que lo está aplastando, es muy difícil en el cine. Quizás por eso que no ha tenido suerte. A pesar de la genialidad, quizás lo mejorcito logrado es el proyecto de Welles, que también nos queda bastante, o sea, cuando uno lee a Kafka, uno se queda bastante inconforme con la película de Welles, sobre todo cuando uno ha visto otras películas de Welles y se da cuenta de lo grande que es Welles. Dice, bueno, no es comparable nunca a esta otra película de Orson Welles, ¿no? Y entonces se crea una película de un tema ambiguo. Es un plano muy ambiguo. Claro. A pesar de Anthony Perkins, que está genial en la película, como ellos sacan. Y a pesar de que Welles intenta, como siempre, sus grandes planos, los planos secados de la escalera de abajo de arriba, los planos de aplastamiento del individuo, los claroscuros, a pesar de esto, pues realmente no está el mundo de Kafka logrado como debiera ser. Gracias, Roca. Bueno, yo no me gusta, ya creo que no me gusta parafrasear sobre lo que ha dicho esencialmente, entonces bueno. Yo pienso también, seguramente conoces la ópera prima de Steven Soderbergh, que es del 92, si la memoria no me falla, que es a partir del Castillo. O sea, es una película con la que Soderbergh comienza, una ópera prima, largometraje de ficción, y es una versión, un homenaje al castillo de Kafka. Hablábamos de lo burocrático y uno piensa, caramba, bueno, también de qué va a escribir Franz Kafka si es un burócrata, o sea, un hombre que trabaja, que como se muestra en el proceso, acumula montañas de documentos, de papeles, es su cotidianidad, es abogado. Ha pasado su vida entre papeles, legajos, procesos y la larga continuidad de sumatorias en las que se convierte en un caso legal, la suma y suma. O sea, es alguien que domina eso, conoce eso y uno acaba escribiendo de lo que uno comúnmente conoce, ¿no? y vive, ¿no? Y por eso la frecuencia, ¿no? del tema de lo legal, del Estado, del poder, del tema del hombre frente a la máquina, del hombre frente a lo burocrático, a lo tecnológico, y el hombre, pero sobre todo el hombre,
cuando vemos hay un trasfondo humanista bastante también subrayado por todo esto que decía de lo filosófico que hay en la literatura de Kafka y como el hombre central. Pero para comprender un poco lo que piensa y lo que no siempre está escrito en la obra de ficción, creo que los diarios, las cartas, pero también Serrano, los sueños tan asociados al surrealismo, tan asociados al psicoanálisis y tan asociados a eso otro que somos y que a veces como que se anuncia o da pistas en todo lo onírico, una faceta interesantísima para comprender a un escritor. El año pasado en este mismo lugar estábamos recordando el centenario del fallecimiento de Kafka, que fue en el 2024. Tuvimos un panel también tan excelente como lo que estamos teniendo esta tarde y Serrano nos daba pistas, pistas que en el caso de Serrano son todo ensayos, que él hoy profundizará con nosotros. Lo onírico, los sueños y todo ello en la literatura de Franz Kafka. Sí, no, porque es decir, yo he conocido acá a mi amigo Serrano, pues, sí, más o menos ya me gustaría apuntar algo y es, ya que ayer se habló de Mishima, un poco invitar a la comparación entre ambos autores. Eso es interesante, ver el mundo distinto, precisamente a lo que me refería, las distintas filosofías que los mueven. O sea, Mishima, al igual que otros de los grandes de Japón de esos tiempos, que es Kawabata, son personas que están imbuidos sobre todo del espíritu del Zen, pero un espíritu del Zen que además que no es el puro Zen, o sea, no es la filosofía Zen pura, sino que además es una filosofía que tiene que ver con el shintoísmo y con todas las cosas del naturalismo japonés. O sea, es muy interesante ver cómo uno enfrenta esta cuestión del absurdo de la vida, precisamente de la muerte siempre amenazándolo a uno, incluso el instinto a la muerte, hasta en esta filosofía que tiene que ver mucho con la aceptación del harakiri o el seppuku, según otra terminología, ¿no? Y sin embargo, es interesante el hecho, creo, desde mi punto de vista, ya esto es muy subjetivo, de que Kafka, a pesar de que Kafka logra mucha intensidad, mucha fuerza, mucho dramatismo, que no lo logran tanto Mishima y Kawabata, pero Kafka nunca logra, creo yo, el lirismo que logra a menudo, sobre todo Kawabata. Cuando uno puede, por ejemplo, País de Nieve, cuando uno está en País de Nieve, y ya que estuve hablando de cine, esa primera imagen donde las imágenes se van reflejando en el cristal, a medida que hay una doble visión y una doble imaginología. O sea, ese lirismo que tiene Mishima, que tienen no está ahí, ¿no? O sea, sería muy bueno, muy linda la comparación entre todos los seres que son de una misma época, que responden a un mismo mundo acabado de destruir y que quiere reconstruirse. Ambos son escritores de posguerra, de tres de guerras, claro, la primera y la segunda, pero de países vencidos, con un nihilismo detrás, ¿no? O sea, la carga de ser el vencedor, el país vencido. Ambos son autores que mueren jóvenes, mueren sobre los 40 años, creo. Kafka sobre los 40 y Mishima sobre los 45. Hay muchos puntos de común. Y sobre todo ambos son personas aplastadas por lo que han pasado, o sea, por un mundo que no aceptan, un mundo al que se oponen en todo sentido, y muy interesante. No, es muy bueno. Aplastado por la rugosa realidad, para decirlo con palabras de Rambo, otro gran iluminado. Ahorita tú decías, y casualmente yo tenía un libro aquí en mi biblioteca, que lo estuve mirando hace poco, y que se lo recomiendo, es un libro de Gilles Deleuze y Félix Guattari sobre Kafka. Se llama algo así como Por una literatura menor. Y creo que esto más o menos pudiera explicar el hecho de que sea muy difícil rastrear las influencias de Kafka, buscar cuáles son sus grandes padres tutelares en la literatura. Parece como que sale de la nada, obviamente no debe ser así, pero la tesis de Guattari y Deleuze es que la literatura de Kafka es una literatura menor,
ojo con esto, porque ahora voy a ver cuál es el concepto que dan ellos de literatura menor. La literatura menor no es porque sea mala. Exacto, no está en cuanto a esa cualidad, sino es una literatura que se inscribe dentro de una gran literatura, pero no va en ninguna de las direcciones que indica esta literatura. Y vamos a ver que realmente la literatura de Kafka no es para nada una literatura alemana. Es decir, los grandes tópicos de la literatura alemana y de la filosofía alemana, uno no puede buscar asideros para explicarse a Kafka desde ahí, desde esa poderosa filosofía. Y toda esa tradición literaria no nos sirve. Entonces, lo dice así Guattari y Deleuze. Una literatura menor no es la literatura de un idioma menor, sino la literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor. De cualquier modo, su primera característica es que en este caso el idioma se ve afectado por un fuerte coeficiente de desterritorialización. Kafka define de esta manera el callejón sin salida que impide a los judíos el acceso a la escritura y que hace de su literatura algo imposible. Imposibilidad de no escribir, imposibilidad de escribir en alemán, imposibilidad de escribir de cualquier otra manera. Imposibilidad de no escribir porque la conciencia nacional insegura o oprimida pasa necesariamente por la literatura. La imposibilidad de escribir en otro idioma que no sea alemán es para los judíos de Praga el sentimiento de una distancia irreductible con la territorialidad primitiva checa. Entonces ahí, desde ese punto, desde ese lugar cultural, se produce la literatura de Kafka. ¿Quiénes están escribiendo en alemán en esa época? Prácticamente Thomas Mann, Hermann Hesse, Los hermanos Mann, sí. básicamente ese. Sí, No sí. se rock, bien, por favor. Joseph Roth. Entonces, a mí me interesa mucho el tema este de los sueños y fue lo que hablamos en aquella oportunidad, porque el problema es que hemos tratado de explicarnos Kafka y se nos ha explicado a Kafka de una manera racional y eso es realmente un contrasentido. Siempre recuerdo la metamorfosis cuando se estudiaba, cuando la estudié yo en literatura, cuando pasaba por ahí, creo que en el preuniversitario, se hablaba de la cosificación del ser humano y yo me lo creí durante años. Y por supuesto es una lectura válida incluso, pero reduccionista, que lleva el mundo de Kafka lo limita extraordinariamente. Entonces, Kafka era un hombre que estaba al tanto de las teorías de Sigmund Freud, pero no le interesaba. Lo dejó escrito en algunos lugares, lo conversó con personas que luego lo refieren. Es decir, ese mundo, a él le interesaba mucho el mundo de los sueños. El mundo de los sueños lo atormentaba. Pero él no quería explicárselo porque él sabía que no había claves racionales, no había forma. Bueno, Sigmund Freud pensaba distinto. Freud sí creía que podía racionalizarse los sueños. Para Kafka el mundo onírico es algo que existe de esa forma, que tiene una lógica que es muy precisa, aunque no podamos desde la vigilia comprenderla. Si ustedes se percatan las cosas que nos aterrorizan en los sueños, muchas veces si te hago el cuento de qué fue lo que viví, realmente no, puede ser cualquier elemento. Esta jarra la puedo estar yo viendo en un sueño y ser un elemento aterrador. Y eso de una forma lógica, de la lógica de la vigilia, no se puede acceder a ese simbolismo. Entonces, ya de ahí se desprende que la literatura de Kafka, a mi manera de ver, uno de los grandes errores ha sido tratar de descodificarla, de desmontarla, de extraer unos significados que
que no están ahí, que realmente no hay que andarlos buscando. Él sencillamente... Hay que darle a comer a la academia. Bueno, claro, él sencillamente, porque está en muchas de sus cartas, en las cartas que él escribía a las mujeres, sobre todo, él se enamoraba mucho de Milena y otras. De Gilles Deleuze y Guattari le llaman cartas vampiros. Dice que él necesitaba tener ese diálogo, y entonces constantemente escribía esas cartas y le contaba cosas. De ahí salen estos 65 sueños que están anotados aquí. Algunos de cartas, otros de diarios, otros de la misma obra de Kafka, que están referidos a los sueños. Entonces, de que el mundo onírico es central en Kafka no cabe la menor duda. Entonces, él se apropia de esa lógica de los sueños y construye, opera para la ficción con esa misma lógica. Entonces, el problema está en uno tratar de descifrar todo. Aunque Pierre Bourdieu dice que la apreciación de cualquier cosa es una maniobra cuando estás ante una obra de arte, ya sea literaria, ya sea de artes visuales, musical, dice que siempre se va a producir una maniobra consciente o inconsciente de desciframiento. Cuando el ser humano, y esto lo dice Octavio Paz, mi amigo Marrón, que es experto en la obra de Paz, seguramente no me dejará mentir, Paz decía que en el hombre todo apunta hacia el sentido. Todo apunta hacia el sentido. El ser humano trata de extraer un significado. No puede vivir ausente del sentido. Por lo menos, vamos a hacer una distinción, el hombre occidental. Si vamos al Oriente, no sabemos lo que es el Oriente. El Oriente es otro mundo, con la presencia del vacío y todas estas cosas. El Zen mismo que tú hablabas no es exactamente, y esa conexión por eso es tan buena, no es la búsqueda de sentido. Pero el hombre occidental tiene que dotar todo su mundo de sentido. Por eso también somos tan refractarios al ocio. El ser humano el hombre occidental no puede estar sin hacer nada, ¿me entiendes? Y cuando digo eso puede ser mirar Facebook o Instagram o cualquier cosa, pero no puedes estar tranquilamente sin lo que se dice hacer nada. Por lo menos yo no puedo. No conoce el poder de exacto, aunque sean actividades inútiles desde el punto de vista monetario, pero tienes que estar haciendo algo. Si no estás haciendo algo, piensas que el tiempo está aniquilándote. Entonces, eso está si vamos a verlo en toda la literatura de Kafka. Pienso hay un relato muy breve que se llama Ogaralek, que es como una cosita. Es una cosita. Se le han buscado tantos significados a eso. Casi prefigura el holocausto nazi. Es decir, ya hay sobre Kafka han enfilado los hermeneutas han callado ya con sus maquinarias de interpretación. Entonces, lógicamente, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial y sobre todo los dos estallidos nucleares en Japón, esa pérdida absoluta de sentido dotó a la obra de Kafka, la cargó de una energía. Hay una energía nuclear, pudiéramos decir, en la obra de Kafka a partir de ese momento de la humanidad. A partir de ese instante, muchas literaturas perdieron, no vamos a decir literatura, vamos a ir a englobarlo de una manera mayor. El humanismo perdió pie. El humanismo perdió sentido en buena medida, porque si todos los grandes hallazgos, todas las grandes conquistas del humanismo no habían podido anticipar esto y de alguna manera detenerlo, esa catástrofe. ¿Cómo escribe poesía de Corea? Claro, eso se formuló de esa manera magnífica.
y entonces nos encontramos con una literatura que es la de Franz Kafka, que explicaba, si tú querías, la podías explicar, o explicar no es la palabra, porque me contradigo flagrantemente si digo explicar, podía reflejar de alguna manera, podría, el bicho humano podía verse contrastado por esa enorme literatura, por esa literatura menor, si se quiere, a los efectos de Guattari y de Deleuze. Entonces, nada, yo quería para finalizar leerles de los más breves y recomendarles el libro. Lo mismo se lo puedo mandar yo al que me lo pida, o nada, se busca, es fácil, Los sueños de Kafka, ya es tan fácil encontrar en la literatura. Lo que ahora no hay tiempo para la literatura porque uno tiene redes sociales que atender y esas cosas. Por eso, deja, espérate, se me aquí está, Kafka. Ya, voy a buscar algunos, no son los más sustanciosos porque los mejores apuntes sobre sueños son los más intensos y aquí lo que son algunos destellos así, ¿no? Los que les voy a leer. El cansancio no me ha dejado escribir. Claro, muchas veces está, por supuesto, el entorno del sueño. No está el sueño tal, sino dónde estaba yo antes de ponerme a soñar. El cansancio no me ha dejado escribir. He estado tumbado en el canapé con la habitación alternativamente fría y caliente. Me dolían las piernas y he tenido unos sueños repugnantes. Había un perro tumbado sobre mi cuerpo, una de sus patas junto a mi cara. Eso me ha despertado, pero durante unos instantes he sentido un miedo horrible de abrir los ojos y ver al perro. Así de simple, así de aterrador. Por la noche se me hincha el pie y me da fiebre, el alboroto de los conejos que corretean delante de la cabaña. Me levanto a medianoche y veo a algunos de los conejitos sentados delante de mi puerta. Sueño que oigo declamar a aquel con una libertad y una arbitrariedad infinitas. Ese es el mundo de los sueños y es el mundo de Kafka. Qué suerte poder echarse de meternos en la cabeza del tipo que tanto miramos, que ha escrito esos libros, esa literatura enorme, inconclusa, de pronto lo que es un defecto, un déficit, esos libros inconclusos, eso es un defecto, es un déficit, pero se convirtió en una cualidad positiva, porque ese mundo no se puede, ahora no nos lo podemos imaginar de otra forma que no sea así, fracturado, inconcluso. Desde ese momento y hasta las 7:30, porque aquí está hablando de otro sueño antes, pero es largo, siesta en la cama. Generalmente no son más que tentativas de siesta. Durante una semana en este sueño solo he visto montenegrinos con una precisión excesivamente repugnante y generadora de dolores de cabeza, que resaltaban el más mínimo detalle de su complicada indumentaria. Antenoche soñé contigo por segunda vez. Aquí está hablando con una mujer. Un cartero traía 2 cartas certificadas a mi nombre, 2 cartas tuyas. Me entregaba una en cada mano, moviéndome los brazos con extraordinaria precisión, como si fueran los pistones de una máquina de vapor. Dios, eran cartas mágicas. Podía extraer de ellas tantos pliegos escritos como deseara, y nunca se vaciaban. Me encontraba en mitad de una escalera, y no me lo tomes a mal. Tenía que tirar los pliegos sobre los escalones para extraer una nueva carta del sobre. La escalera se inundaba de arriba abajo con los pliegos leídos y el papel elástico, suelto y apilado, crujía con fuerza. Fue un sueño realmente mágico. Aquí, este sueño me hace pensar en WhatsApp, en las maneras de comunicación ahora. En otro sueño habla de esto. Hay otro sueño donde dice que hay un raro aparato. Él está hablando, dice, ayer soñé que tú me escribías y yo podía... Yo escribía en su casa y ponía la carta en una mesa o algo así, y la respuesta aparecía en Nueva York, y ella estaba en Nueva York. El fax, por lo menos. Entonces, creo que el gran problema ha sido vivir, como dice la canción de Fito Páez, vivir atormentados de sentido.
hemos buscado demasiado, queremos descifrar demasiado, queremos encontrar la quinta pata en gato y la mayoría de las veces todo, me refiero en literatura y en este tipo de literatura en específico, la de Franz Kafka, es mejor dejarse llevar, es mejor verla, es ver lo que está ocurriendo y aceptar ese mundo, aceptarlo tal cual es y no buscar, no estar buscando alegorías. Esto es lo que quiso decir con esto, fue, así nos enseñaron, eso va a ser difícil quitarnos esto, porque por lo menos a mí nunca voy a olvidar esa pregunta, esa era la pregunta, ¿qué quiso decir el autor? Nunca la olvido, ¿qué quiso decir el autor? Bueno, el autor, imagínate tú qué quiso decir el autor, eso nunca lo vamos a saber. El autor dijo lo que pudo. La obra de Franz Kafka, en lo personal, yo y aquí lo que voy a decir es una locura, ¿no? Yo la conecto, no con Jorge Luis Borges, como pudiera pensarse, que es otro tipo de cosa. Borges sí que es racional, Borges sí que es calculador, un frío calculador, que es con una obra maravillosa, perfecto, claro, pero nada que ver con Kafka, en cuanto a esencia misma. Pienso que de estos abismos de la condición humana, la persona en nuestra lengua que más se acerca al mundo de Kafka es César Vallejo. César Vallejo se asoma a unos abismos y mueve unas cantidades simbólicas donde no hay ni gota de alegoría, donde es muy peligroso ponerse a descifrar cosas, porque si te pones a descifrar cosas te pierdes la esencia misma, y creo que por ahí se pudieran establecer una conexión entre Vallejo y Kafka. A lo mejor un día me animo y hago algunos apuntes, si me lo permite el tiempo y la cocina con carbón. Muchas gracias. Gracias. Lo que decías de Guattari y Deleuze me recuerda mucho a ese hecho de que Kafka fue también una especie de autor de las márgenes, ¿no? Un autor judío que escribe en alemán y una especie de autor que enarbola, digamos, una otredad que se convierte en una característica importante de su obra, ¿no? Un autor singular dentro de este contexto. Estos bordes en los que se maneja, que, como decía, son una especie de literatura menor o algo por el estilo, me hace recordar que en cambio Harold Bloom lo coloca dentro de esos autores que marcan su canon occidental. Ya es canónico. Lo que dice Guattari y el ex es desde dónde se produce. Claro. Desde un lugar menor, es una literatura menor, pero ya es una literatura mayor que influye. Yo quiero, la literatura del siglo XX no la puedes sin Kafka. Pensar sin Kafka. Yo quiero cerrar precisamente con un fragmento de Bloom para referirse a la época, para referirse al momento en que Kafka está escribiendo, y Harold Bloom escribió desde una perspectiva puramente literaria. Esta es la época de Franz Kafka, o sea, el momento actual, la época que estamos viviendo. Esta es la época de Franz Kafka, incluso mucho más que la época de Freud. Freud, siguiendo furtivamente a Shakespeare, nos ofreció el mapa de nuestra mente. Kafka nos insinuó que no esperáramos utilizarlo para salvarnos, ni siquiera de nosotros mismos. Con esto... Un segundito, porque ya que mencionaste a Freud, yo invitaría a pensar mucho más en Jung que en Freud cuando uno habla de Kafka. O sea, toda la cuestión del imaginario inconsciente, del arquetipo, del colectivo, de todo esto, quizás esté mucho más fuerte ahí. Aunque bueno, sin duda, Jung le debe un nacimiento a Freud. Sin duda. Muchas gracias. Primero a Verdesia, a Rojas B y a José Luis Serrano, que han integrado este panel intermedio, el panel del segundo día de la edición 26 del Premio Celestino de Cuentos. Mañana estaremos trasladándonos hacia la costa norte de la provincia. Estaremos yendo hasta la villa de Jibara para, en la tierra natal de Guillermo Cabrera Infante,
no celebrar ni recordar el 20 aniversario de su fallecimiento, sino recordar y celebrar la impronta en las letras cubanas y latinoamericanas y por tanto universales de uno de los más importantes escritores de la lengua, de los 3 cubanos ganadores del premio Cervantes y sin duda de un holguinero y un ibareño insigne como lo es Guillermo Cabrera Infante, alias G. Caín. Así que mañana en Guevara con Rubén Rodríguez, Eugenio Marrón y Lino Ernesto Verdesia estaremos intentando dialogar en la cercanía del lugar natal con la obra de Cabrera Infante. Yo les agradezco, la complicidad, agradezco que estos caballeros de la luz estén siempre tan cercanos a nosotros, pero sobre todo hoy quiero agradecer el hecho de que el Celestino siga detrás de cámara, los amigos que están viéndonos no lo saben, pero que siga sumando tanto público como el que tenemos hoy, volviendo, siendo cómplices y siendo testigos de esta jornada del premio Celestino del Cuento. Gracias a ustedes, gracias al público, y estamos mañana en la cercanía de las aguas del Atlántico Norte. Muchas gracias.